Bienvenidos a esta noche de descanso profundo, donde exploraremos juntos la historia completa de los Anunnaki, desde su llegada hasta su partida. Una saga milenaria que nos llevará por los misterios más antiguos de la humanidad. Si disfrutas de historias tranquilas como esta, considera suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas una noche de descanso pacífico. Ahora, respira lenta y profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones, y al exhalar, deja que toda la tensión del día se desvanezca. Inhala paz, exhala preocupaciones. Permite que tu cuerpo se hunda suavemente en tu lugar de descanso. Esta noche recorreremos 20 capítulos fascinantes. Desde el lejano planeta Nibiru, hasta la llegada de estos antiguos seres a la Tierra. Conoceremos a Anu, el Padre Celestial, a Enlil, Señor de los Vientos, y a Enki, el Sabio Creador. Descubriremos cómo moldearon la humanidad, cómo construyeron las primeras ciudades, y cómo sus enseñanzas resonaron a través de los milenios. Deja que tu mente flote entre las estrellas, donde los dioses antiguos tejían los hilos del destino. Sus voces susurran secretos de creación, de sabiduría perdida, y de un legado que permanece grabado en nuestra memoria colectiva. Las ondas del tiempo nos envuelven suavemente, llevándonos hacia épocas donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban, donde cada palabra tenía el poder de transformar la realidad. Respira profundamente, y deja que el viaje por la historia completa de los Anunnaki comience. Capítulo 1. El comienzo, Nibiru y los primeros Anunnaki. En este momento, nos transportamos a la era de los dioses, donde todo comenzó en las profundidades del cosmos. Respira lentamente, y permite que tu mente viaje más allá de las estrellas conocidas, hacia un mundo que orbita en los confines de nuestro sistema solar. Nibiru, el planeta errante, hogar ancestral de los Anunnaki, un mundo majestuoso que completa su órbita cada 3600 años terrestres. Imagina este planeta gigantesco, con cielos de tonos dorados y púrpuras, donde las auroras danzan eternamente en el horizonte. Sus montañas se alzan como catedrales cristalinas, y sus océanos reflejan la luz de estrellas distantes. En este reino celestial, vivían los Anunnaki, seres de sabiduría infinita y poder inconmensurable. Su nombre significa, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, y en sus venas corría la esencia misma de la creación. Eran altos y luminosos, con ojos que brillaban como gemas preciosas, y voces que resonaban con la armonía de las esferas celestes. Anu, el Padre Supremo, gobernaba desde su trono de luz eterna. Su palacio se alzaba en el centro de Nibiru, construido con materiales que no existen en nuestro mundo. Cristales que cantaban melodías cósmicas, y metales que pulsaban con energía vital. Desde allí, Anu contemplaba el universo con sabiduría milenaria, observando el fluir del tiempo como nosotros observamos las nubes pasar. Los Anunnaki habían desarrollado una civilización perfecta. Sus ciudades flotaban en armonía con las fuerzas naturales. Sus jardines crecían con plantas que brillaban con luz propia, y sus bibliotecas contenían el conocimiento de 1000 galaxias. Conocían los secretos de la vida y la muerte. Dominaban las fuerzas elementales, y podían viajar entre las estrellas como nosotros caminamos por un sendero. Pero incluso en el paraíso, surgieron desafíos. Nibiru comenzó a experimentar cambios en su atmósfera. Su órbita elíptica lo llevaba lejos del calor solar durante largos periodos, y los Anunnaki necesitaban encontrar soluciones para preservar su mundo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño planeta azul, la Tierra, rica en los recursos que necesitaban, en las cámaras del Consejo. Los grandes Anunnaki deliberaban, sus voces resonaban como truenos distantes, mientras planeaban la gran expedición. Enlil, Señor de los vientos y las tormentas, abogaba por la acción decisiva. Enki, el sabio de aguas profundas, ponía un acercamiento más gentil,
y entre ellos se tejía el destino de dos mundos. Siente cómo esta historia ancestral se filtra suavemente en tu conciencia, como agua fresca que calma la sed del alma. Los ecos de Nibiru resuenan en tu interior, conectándote con memorias que trascienden el tiempo. Descansa ahora en esta historia milenaria. Capítulo 2. El viaje. Llegada a la Tierra. Imagínate contemplando el descenso de los seres celestiales. Hace 450.000 años, cuando la Tierra era joven y salvaje, respira profundamente, y siente cómo el tiempo se desvanece, transportándote a esa época primordial, donde los dioses caminaron por primera vez sobre nuestro mundo. Las naves de los Anunnaki surcaban el vacío cósmico como peces dorados, navegando por océanos de estrellas. Estas embarcaciones, construidas con tecnologías que desafían nuestra comprensión, brillaban con una luz interior que pulsaba al ritmo del universo mismo. Sus cascos estaban forjados con metales de Nibiru, aleaciones que cantaban melodías celestiales mientras atravesaban las dimensiones del espacio-tiempo. Enki, el sabio de las aguas profundas, lideraba la primera expedición. Su corazón latía con la emoción del descubrimiento, mientras observaba cómo la Tierra crecía ante sus ojos, un planeta azul y verde, envuelto en nubes blancas como algodón celestial. Los océanos primitivos reflejaban la luz solar como espejos líquidos, y los continentes se extendían como tapices de vida emergente. La atmósfera terrestre era densa y húmeda, cargada del aroma de vegetación primordial y tierra fértil. Cuando las naves descendieron, crearon ondas de energía que hicieron temblar las montañas. Los volcanes respondieron con erupciones de bienvenida, y los mares se agitaron con mareas nunca antes vistas. Era como si la propia Tierra reconociera la llegada de sus nuevos señores. Los primeros Anunnaki que pisaron suelo terrestre sintieron una conexión inmediata con este mundo joven. Sus pies tocaron las playas de lo que ahora conocemos como el Golfo Pérsico. Entonces, una vasta llanura fértil regada por ríos cristalinos. El aire estaba lleno de posibilidades, y cada respiración les traía nuevas sensaciones, aromas de flores que no existían en Nibiru, el canto de criaturas desconocidas, el susurro del viento entre árboles ancestrales. Enki estableció el primer asentamiento en Eridu, la ciudad más antigua de la humanidad. Aquí, junto a las aguas sagradas, construyó su templo, un zigurat que se alzaba hacia el cielo como una escalera entre mundos. Sus piedras fueron talladas con precisión divina, y sus cámaras resonaban con cánticos que armonizaban las frecuencias terrestres con las celestiales. Los Anunnaki trajeron consigo no solo su sabiduría, sino también las semillas de la civilización. Conocían los secretos de la agricultura, la metalurgia, la astronomía y las artes curativas. Sus manos moldearon el paisaje terrestre, creando canales que dirigían las aguas, jardines que florecían con especies de ambos mundos, y observatorios desde donde contemplaban las estrellas de su hogar lejano. Pero la Tierra no era solo un lugar de recursos, se convirtió en un laboratorio cósmico, donde los Anunnaki experimentarían con las fuerzas de la creación misma. Aquí, en este mundo primitivo pero lleno de potencial, escribirían el próximo capítulo de la existencia, uno que incluiría una nueva forma de vida, una especie que llevaría en su interior tanto la esencia terrestre como la chispa divina. Las noches terrestres los envolvían con su manto estrellado, diferente al cielo de Nibiru, pero igualmente hermoso. Y mientras descansaban en su nuevo hogar, los Anunnaki soñaban con las maravillas que estaban por crear. Deja que los Anunnaki se posen sobre ti. Capítulo 3. Eridu. Primera base en la Tierra atraviesa el tiempo hasta Nibiru y sus habitantes, y observa cómo Enki, el señor de las aguas dulces y la sabiduría, establece el primer hogar divino en nuestro mundo. Respira suavemente, y permite que tu conciencia se deslice hacia las orillas del antiguo Golfo Pérsico, donde hace 400.000 años se alzaba Eridu, la primera ciudad de los dioses. El lugar elegido no fue casualidad. Enki caminó por toda la región hasta encontrar el punto perfecto.
donde las aguas subterráneas emergían cristalinas desde las profundidades de la tierra. Aquí, donde 4 ríos sagrados convergían, el Tigris y el Éufrates entrelazaban sus corrientes con 2 afluentes ahora perdidos en el tiempo, creando un delta de fertilidad incomparable. Las aguas cantaban melodías ancestrales, y Enki reconoció en ellas el eco de los océanos de Nibiru, con sus propias manos divinas. Enki comenzó la construcción del primer templo terrestre. No utilizó herramientas ordinarias, sino que moldeó la realidad misma con su voluntad. Las piedras se alzaban por sí solas, flotando hasta encontrar su lugar perfecto. Los ladrillos se cosían con el aliento de dragones primordiales, y los cimientos se hundían profundamente en la tierra, conectando con las venas de energía que recorrían el planeta como un sistema nervioso cósmico. El Sigurat de Eridu se elevaba en 7 niveles, cada uno representando una esfera de conocimiento. El primer nivel estaba dedicado a las aguas, donde Enki instaló fuentes que nunca cesaban de fluir. Sus aguas tenían propiedades curativas, podían sanar cualquier dolencia y otorgar longevidad a quienes las bebían con reverencia. El segundo nivel albergaba los jardines colgantes, donde crecían plantas de ambos mundos, flores de Nibiru, que brillaban con luz propia, entrelazadas con especies terrestres que bajo su influencia desarrollaban propiedades mágicas. En el tercer nivel, Enki estableció sus laboratorios, cámaras donde experimentaba con las esencias de la vida. Aquí estudiaba las criaturas terrestres, desde los más pequeños insectos hasta las bestias gigantescas que poblaban los continentes. Cada ser vivo era un libro abierto para él, y en sus códigos genéticos leía las posibilidades infinitas de la creación. Sus instrumentos eran cristales resonantes que podían ver hasta el nivel molecular, y sus manos podían tejer nuevas formas de vida como un artista teje hilos de colores. Los niveles superiores del Sigurat servían como observatorio astronómico y centro de comunicación con Nibiru, desde la cúspide. Enki podía enviar mensajes a través del cosmos, informando a Anu sobre los progresos en la Tierra. Las noches mesopotamias se llenaban de luces danzantes, señales que viajaban más rápido que la luz hacia el planeta hogar. Y cuando Nibiru respondía, todo el Sigurat resonaba con vibraciones armónicas que podían sentirse a kilómetros de distancia, alrededor del templo central. Eridu creció como una flor cósmica. Las calles se trazaron siguiendo patrones geométricos sagrados, reflejando las constelaciones que Enki más amaba. Las casas se construyeron con materiales que regulaban la temperatura naturalmente, y los jardines públicos florecían con especies que purificaban el aire, y elevaban el espíritu de quienes las contemplaban. Los primeros habitantes de Eridu fueron los Ikigi, los Anunnaki menores que habían acompañado a Enki en su misión. Estos seres trabajaban incansablemente, extrayendo minerales preciosos de las profundidades terrestres, especialmente oro, que no solo era valioso por su belleza, sino porque era esencial para reparar la atmósfera de Nibiru. Cada partícula dorada extraída era un regalo de amor de la Tierra a su planeta hermano. Siente este legado divino volviéndose parte de ti. Capítulo 4. La jerarquía, Anu, Enlil y Enki. Déjate llevar suavemente a los mitos antiguos, donde 3 figuras divinas moldean el destino de 2 mundos. Respira profundamente, y siente cómo tu conciencia se eleva hacia las esferas celestiales, donde el poder cósmico se distribuye entre los grandes señores del universo, Anu, Enlil y Enki, la Trinidad sagrada que gobierna desde las alturas de Nibiru hasta las profundidades de la tierra, Anu, cuyo nombre resuena como el eco del primer trueno. Es el Padre Celestial, el anciano de días cuya sabiduría abarca eones. Su trono se alza en la cúspide más alta de Nibiru, tallado en un cristal que contiene la luz de 1000 soles. Desde allí, con ojos que han visto nacer y morir galaxias enteras, contempla el fluir del tiempo como un río dorado. Su corona brilla con gemas que son en realidad estrellas capturadas, cada una conteniendo los secretos de mundos lejanos.
cuando Anu habla. Su voz reverbera a través de las dimensiones, y las leyes mismas de la física se inclinan ante su voluntad. La barba de Anu fluye como cascadas de luz plateada, y en cada hebra se entrelazan los hilos del destino. Sus manos, suaves pero infinitamente poderosas, han moldeado nebulosas y dirigido el curso de cometas. Lleva túnicas tejidas con la aurora boreal de Nibiru, y sus sandalias están hechas de meteoritos sagrados que han viajado por todo el cosmos, en su presencia. Incluso los otros Anunnaki sienten una reverencia que trasciende las palabras. Enlil, el señor de los vientos y las tormentas, es el ejecutor de la voluntad divina. Su temperamento es como el clima mismo, a veces gentil como la brisa primaveral, otras veces feroz como el huracán que arrasa montañas. Sus ojos brillan con la intensidad del rayo, y su cabello ondea perpetuamente como si estuviera en medio de una tormenta eterna. Cuando camina, el aire mismo se carga de electricidad, y las nubes se forman espontáneamente a su alrededor. El palacio de Enlil en Nibiru está construido en las alturas, donde los vientos cósmicos convergen. Sus torres se alzan como lanzas dirigidas hacia el infinito, y desde sus ventanas se pueden ver las tormentas que barren galaxias distantes, en la Tierra. Enlil estableció su dominio en Nippur, la ciudad del centro, desde donde sus decretos se extendían como ondas a través de toda Mesopotamia. Su sigurat era un faro de poder, cuya luz podía verse desde las montañas más lejanas. Enki, el sabio de las aguas profundas, es el más cercano a la humanidad. Su corazón late con compasión infinita, y en sus ojos danzan las profundidades de todos los océanos. Es el artesano divino, el que moldea la vida con sus manos como un alfarero moldea la arcilla. Pero su arcilla son los códigos genéticos, y sus herramientas son las fuerzas fundamentales de la creación. Su laboratorio en Eridu bulle con experimentos que desafían la imaginación, donde las esencias de diferentes especies se combinan para crear formas de vida nunca antes vistas. La sabiduría de Enki es como un océano sin fondo. Conoce los secretos de la medicina, la alquimia, la ingeniería genética y las artes mágicas. Sus bibliotecas contienen tablillas de cristal, donde está grabado el conocimiento de civilizaciones que florecieron antes del nacimiento de las estrellas. Cuando medita, las aguas de todos los mundos responden, y las lluvias caen donde él las necesita. Entre estos tres grandes señores existe una dinámica compleja. Anu representa la autoridad suprema, la ley cósmica inmutable. Enlil encarna la acción, la fuerza que implementa los decretos divinos. Y Enki simboliza la sabiduría creativa, la compasión que suaviza la dureza de la ley. Juntos forman un equilibrio perfecto, como los tres pilares que sostienen el templo del universo. Sus reuniones en el Consejo Divino son eventos cósmicos, cuando los tres se reúnen. Las estrellas mismas se detienen para escuchar, sus voces se entrelazan en armonías que crean nuevas realidades, y sus decisiones moldean el destino de especies enteras. Permite que los dioses te acompañen en sueños. Capítulo 5. El propósito: minería de oro. Viajemos juntos ahora por la saga completa hacia las profundidades de la Tierra, donde los Anunnaki descubrieron el tesoro que salvaría su mundo moribundo. Respira lentamente, y siente cómo tu conciencia se desliza hacia las antiguas minas africanas, donde hace 300.000 años, los dioses excavaron en busca del metal más precioso del universo, no por su belleza, sino por su poder para sanar mundos enteros. El oro terrestre poseía propiedades que los Anunnaki no habían encontrado en ningún otro planeta. Cada partícula dorada vibraba con una frecuencia única, capaz de reparar la atmósfera dañada de Nibiru. Su planeta hogar sufría una crisis atmosférica devastadora. Los gases protectores se escapaban al espacio, y sin una solución urgente, toda la civilización Anunnaki perecería en el frío cósmico. El oro, suspendido en forma de partículas microscópicas en la alta atmósfera,
podría crear un escudo reflectante que retendría el calor vital. Enki fue el primero en detectar las vastas reservas auríferas en lo que ahora conocemos como Sudáfrica. Sus instrumentos cristalinos resonaron con intensidad cuando sobrevoló las montañas del Witwatersrand, aquí, bajo kilómetros de roca antigua. Yacían vetas doradas más puras que cualquier cosa encontrada en Nibiru. El metal terrestre había sido forjado en el corazón de supernovas primordiales y contenía la esencia misma de las estrellas moribundas. Las primeras excavaciones fueron realizadas por los Igigi, los Anunnaki menores que habían acompañado la expedición terrestre. Con herramientas que desintegraban la roca a nivel molecular, abrieron túneles que se extendían como venas doradas hacia las entrañas del planeta. El trabajo era arduo incluso para seres divinos. Las profundidades terrestres guardaban calores infernales, y la presión aplastaba incluso sus cuerpos mortales. Los Igigi trabajaban en turnos que duraban ciclos lunares completos. Sus lámparas cristalinas iluminaban cavernas que nunca habían visto la luz solar. El eco de sus herramientas resonaba como cánticos subterráneos, creando melodías que la tierra misma aprendió a entonar. Las paredes de las minas brillaban con reflejos dorados, como si las rocas hubieran capturado fragmentos del amanecer y los guardaran para la eternidad. Cada gramo de oro extraído era tratado con reverencia sagrada. Los lingotes se purificaban en hornos que alcanzaban temperaturas estelares, y se moldeaban en formas geométricas perfectas que maximizaban sus propiedades atmosféricas. Enki desarrolló procesos alquímicos que potenciaban el metal, infundiéndolo con energías cósmicas que multiplicaban su efectividad 1000 veces. Pero conforme pasaron los milenios, los Igigi comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Sus cuerpos inmortales no estaban diseñados para el trabajo manual constante. Sus espíritus, acostumbrados a contemplar las maravillas del cosmos, se marchitaban en la oscuridad subterránea. Las quejas llegaron hasta Nibiru, y en los consejos divinos se discutían soluciones cada vez más desesperadas. Enlil propuso traer más Anunnaki de Nibiru, pero el viaje interestelar consumía recursos preciosos, y no todos estaban dispuestos a abandonar las comodidades del planeta hogar. Anu consideró desarrollar máquinas automáticas, pero la tecnología requerida tardaría eones en perfeccionarse. Fue entonces cuando Enki, el sabio creativo, propuso una solución que cambiaría para siempre el destino de la Tierra. En sus laboratorios de Eridu, Enki había estado experimentando con las criaturas terrestres, especialmente con una especie de primates que mostraba inteligencia prometedora. Estos seres, aunque primitivos, poseían manos hábiles y espíritus adaptables. ¿Qué pasaría si se les otorgara una chispa de conciencia divina? Podrían convertirse en trabajadores perfectos, seres que encontraran propósito en servir a sus creadores. La propuesta de Enki resonó en las cámaras del consejo como un trueno profético. Respira lentamente, y deja que se desvanezca. Capítulo 6. La rebelión Igigi. Los trabajadores se cansan, cierra los ojos, y viaja conmigo al tiempo de los Anunnaki, cuando las tensiones divinas alcanzaron su punto de quiebre. Respira profundamente, y permite que tu conciencia descienda a las profundidades de las minas africanas, donde después de 150.000 años de trabajo incesante, los Igigi ya no podían soportar más el peso de su labor. Sus espíritus inmortales, creados para contemplar las maravillas del cosmos, se habían marchitado en la oscuridad perpetua de las entrañas terrestres. Los Igigi eran seres de luz, nacidos en los jardines celestiales de Nibiru, donde las flores cantaban melodías cósmicas y los ríos fluían con néctar dorado. Habían conocido la libertad de volar entre las estrellas, de danzar con las auroras boreales, de meditar en templos que flotaban en nubes de cristal, pero ahora, sus días transcurrían en túneles sofocantes, donde el único sonido era el eco metálico de sus herramientas contra la roca implacable. Sus cuerpos, aunque divinos, comenzaron a mostrar signos de un cansancio que trascendía lo físico.
Sus auras, antes brillantes como pequeños soles, se habían opacado hasta convertirse en destellos tenues. Sus voces, que solían armonizar con las frecuencias celestiales, ahora solo emitían lamentos que resonaban por los túneles como vientos de tormenta. El oro que extraían, aunque precioso, se había convertido en el símbolo de su esclavitud. En las profundidades de la mina principal, conocida como Apsu, las condiciones eran especialmente brutales. El calor geotérmico creaba un ambiente infernal, donde incluso los seres inmortales sudaban gotas que brillaban como perlas líquidas. La presión atmosférica aplastaba sus sentidos, y la falta de luz solar natural comenzó a afectar sus ciclos vitales. Algunos Igigi desarrollaron una condición desconocida, una melancolía cósmica que los hacía suspirar por los cielos perdidos. Los turnos de trabajo se extendían por lunas completas. Durante estos períodos, los Igigi no veían más que las paredes rocosas iluminadas por sus lámparas cristalinas. El oro se extraía en vetas cada vez más profundas, requiriendo que descendieran kilómetros bajo la superficie terrestre, donde la gravedad misma parecía más pesada, y el tiempo transcurría de manera diferente, como si las profundidades de la Tierra existieran en una dimensión temporal distinta. La gota que derramó el vaso cósmico llegó cuando Enlil, en una de sus inspecciones, demandó que aumentaran la producción. Las reservas atmosféricas de Nibiru se agotaban más rápido de lo previsto, y cada día de retraso significaba más daño irreversible para su mundo hogar. Pero los Igigi, exhaustos más allá de toda medida, simplemente no podían dar más de sí mismos. Fue entonces cuando Shurupak, el más anciano de los Igigi, alzó su voz en las profundidades del Apsu. Su grito resonó por todos los túneles, un lamento que contenía 150 milenios de sufrimiento acumulado. «¡Basta!», gritó, y su voz hizo temblar las montañas. «Somos hijos de las estrellas, no esclavos de las rocas». La rebelión se extendió como fuego cósmico. Los Igigi abandonaron sus herramientas, que cayeron al suelo con ecos que sonaron como campanas funerarias. Emergieron de las minas como espíritus liberados, sus ojos brillando con una determinación que no habían mostrado en milenios. Se reunieron en las llanuras africanas, bajo el cielo estrellado que tanto habían extrañado, y alzaron sus voces en un coro de protesta que llegó hasta Nibiru. Sus cánticos de rebelión se entrelazaron con los vientos, creando melodías que despertaron a criaturas dormidas en todo el continente. Los elefantes primordiales trumpetearon en solidaridad. Los leones rugieron como si comprendieran el dolor divino, y las aves migratorias cambiaron sus rutas para volar en círculos sobre la asamblea rebelde. Como si toda la naturaleza terrestre reconociera la injusticia cósmica. Enlil descendió desde su sigurat en Nippur, su rostro oscurecido por la ira divina. Las tormentas lo acompañaban, y los rayos danzaban alrededor de su figura como serpientes de luz. Pero los Igigi no retrocedieron. Habían encontrado algo más poderoso que el miedo, la dignidad de su naturaleza divina. Lleva este conocimiento ancestral gentilmente en tu corazón. Capítulo 7. La creación. Génesis de la humanidad. En este momento, nos transportamos a la era de los dioses, al momento más sagrado de nuestra existencia, cuando Enki, el sabio de las aguas profundas, se convirtió en el arquitecto de la humanidad. Respira suavemente, y permite que tu alma recuerde ese instante cósmico. Hace 300.000 años, cuando en los laboratorios sagrados de Eridu, se gestó el milagro que nos dio vida. El laboratorio de Enki era una maravilla que desafiaba toda comprensión, construido en las profundidades de su sigurat. Sus paredes estaban revestidas con cristales de Nibiru que pulsaban con luz viviente. Cada cristal contenía bibliotecas enteras de información genética, los códigos de vida de 1000 mundos diferentes. Las mesas de trabajo flotaban suspendidas en campos de energía, y sobre ellas danzaban hologramas tridimensionales
que mostraban las estructuras más íntimas de la existencia. En el centro de este santuario científico, se alzaba el útero cósmico, una cámara esférica, tallada en un solo cristal gigantesco. Su superficie interior brillaba con constelaciones en miniatura, cada estrella representando una posibilidad genética, aquí, en este vientre artificial. Enki combinaría la esencia divina de los Anunnaki con la vitalidad primitiva de los homínidos terrestres, creando algo completamente nuevo en el universo. Enki había estudiado durante milenios a los primates que habitaban las llanuras africanas. Estas criaturas, aunque primitivas, poseían algo extraordinario. Una chispa de conciencia que brillaba débilmente en sus ojos. Sus manos eran hábiles, capaces de usar herramientas simples, y sus cerebros mostraban un potencial latente que fascinaba al Dios creador. En sus códigos genéticos, Enki vio la arcilla perfecta para moldear una nueva forma de vida. La primera fase del experimento requirió la extracción de la esencia vital de ambas especies. De los Anunnaki, Enki tomó fragmentos de su propio ADN divino, células que brillaban con luz dorada y contenían la sabiduría de eones, de los homínidos terrestres. Extrajo los códigos que les otorgaban resistencia, adaptabilidad, y esa misteriosa conexión con la Tierra, que ni siquiera los dioses poseían completamente. El proceso de fusión fue una sinfonía cósmica. Los cristales de laboratorio resonaron en armonías complejas, creando frecuencias que nunca antes habían existido. Enki dirigía la orquesta genética con movimientos de sus manos, cada gesto tejiendo nuevos patrones en la estructura fundamental de la vida. Las energías se arremolinaban en espirales doradas, y el aire mismo se cargaba de potencial creativo. Ninma, la diosa madre, asistía a Enki en este trabajo sagrado. Sus manos, suaves como pétalos de flores celestiales, preparaban las matrices donde crecerían los primeros humanos. Cantaba melodías de Nibiru, canciones de cuna cósmicas que nutrirían las almas en desarrollo. Su presencia maternal imbuía el proceso con amor incondicional, asegurando que los nuevos seres no fueran meras herramientas, sino hijos verdaderos de los dioses. El primer ser humano, Adamu, emergió del útero cósmico como un amanecer viviente. Su piel brillaba con un resplandor sutil, herencia de su linaje divino. Sus ojos, profundos como océanos, contenían tanto la sabiduría ancestral de los Anunnaki, como la curiosidad primitiva de la Tierra. Cuando respiró por primera vez, su aliento se mezcló con las esencias cósmicas del laboratorio, y todo el Sigurat vibró con una nueva frecuencia, la frecuencia de la humanidad naciente. Enki contempló su creación con una mezcla de orgullo paternal y asombro reverente. Había logrado algo que ningún dios había intentado antes: crear una especie que fuera puente entre lo divino y lo terrenal. Los humanos tendrían la fuerza y resistencia necesarias para trabajar en las minas, pero también poseerían chispas de creatividad, amor y aspiración espiritual que los elevarían más allá de la mera servidumbre. La creación de la primera mujer, Tiamat, completó el milagro. Cuando Adamu y Tiamat se contemplaron por primera vez, sus almas reconocieron una conexión que trascendía su origen artificial. En sus corazones nació algo completamente nuevo: el amor humano, una fuerza que ni siquiera los dioses habían previsto completamente. Descansa ahora en esta historia milenaria. Capítulo 8. Adapa, el primer humano sabio. Imagínate contemplando el descenso de los seres celestiales, hacia el momento en que nació el primer humano verdaderamente iluminado. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se deslice hacia Eridu, donde hace 200.000 años, Enki creó no solo un trabajador, sino un hijo espiritual que cambiaría para siempre la relación entre dioses y mortales. Su nombre era Adapa, y en él se encarnó la primera chispa de sabiduría humana. Adapa no fue creado en el útero cósmico como los primeros humanos, sino que fue moldeado directamente por las manos de Enki, en las orillas sagradas del Apsu. El dios creador tomó arcilla de 7 ríos diferentes,
cada una imbuida con propiedades místicas únicas. La arcilla del Tigris le otorgó fluidez mental, la del Éufrates le dio elocuencia, y las de los 5 ríos menores le concedieron dones que incluían la capacidad de comprender el lenguaje de los animales, de leer las estrellas, y de percibir las corrientes invisibles de energía que fluían por toda la creación. Mientras Enki moldeaba el cuerpo de Adapa, susurraba encantamientos en el idioma primordial de Nibiru, palabras que contenían la esencia misma del conocimiento. Cada sílaba se integraba en las células del humano en formación, creando conexiones neuronales que ningún otro mortal poseería. Sus manos divinas no solo daban forma a la carne, sino que tejían patrones de conciencia que permitirían a Adapa comprender misterios reservados normalmente para los dioses. Cuando Enki sopló el aliento de vida en las fosas nasales de Adapa, no fue solo aire lo que entró en sus pulmones, sino fragmentos de la sabiduría cósmica, acumulada durante millones de años. Los ojos de Adapa se abrieron por primera vez, y en ellos brillaba una luz que era casi divina. Su primera mirada abarcó no solo el mundo físico, sino también las dimensiones espirituales que se superponían sobre la realidad material. Adapa creció en los jardines sagrados de Eridu, bajo la tutela directa de Enki. Cada amanecer, el dios de la sabiduría le enseñaba nuevos secretos, los nombres verdaderos de todas las criaturas, las propiedades curativas de cada planta, los ritmos ocultos que gobernaban las mareas y las estaciones. Adapa absorbía estos conocimientos como una esponja divina, y pronto superó en sabiduría a muchos de los Igigi menores. Su educación no se limitaba a los conocimientos prácticos. Enki le enseñó también las artes sagradas, la música que podía calmar tormentas, la poesía que podía sanar corazones rotos, la danza que armonizaba el cuerpo con los ritmos cósmicos. Adapa se convirtió en el primer humano capaz de crear belleza consciente, y sus obras artísticas resonaban con frecuencias que tocaban tanto el alma mortal como la divina. Pero el don más extraordinario de Adapa era su capacidad para servir como intermediario entre los mundos. Podía comunicarse directamente con los Anunnaki, comprendiendo sus idiomas celestiales y traduciendo sus voluntades para los humanos comunes. Al mismo tiempo, entendía profundamente las necesidades y aspiraciones de su propia especie, convirtiéndose en el primer sacerdote verdadero, el puente viviente entre lo terrenal y lo divino. Un día memorable, Adapa navegaba por las aguas del Golfo Pérsico, cuando el viento del sur, enviado por el caprichoso dios Ninurta, volcó su embarcación. Enfurecido por la pérdida de los peces que había capturado para el templo de Enki, Adapa pronunció una maldición tan poderosa que rompió las alas del viento del sur, dejando los mares en una calma sobrenatural que duró 7 días. Este acto de poder humano resonó hasta Nibiru, donde Anu se sintió tanto impresionado como preocupado. ¿Cómo podía un mortal poseer tal dominio sobre las fuerzas naturales? Convocó a Adapa a su presencia celestial, un honor nunca antes concedido a un humano. El viaje de Adapa a Nibiru se convirtió en leyenda, el primer mortal en caminar por los jardines cósmicos, en contemplar las maravillas que habían inspirado todos los mitos posteriores del paraíso. En la corte de Anu, Adapa demostró que la humanidad podía ser más que simple mano de obra, podía ser compañera intelectual y espiritual de los dioses. Su sabiduría, humildad y nobleza impresionaron incluso a los Anunnaki más escépticos. Deja que los Anunnaki se posen sobre ti. Capítulo 9. Los 7 sabios. Apkallu atraviesa el tiempo hasta Nibiru y sus habitantes, y contempla cómo la sabiduría divina se derramó sobre la humanidad naciente. Respira suavemente, y permite que tu conciencia se eleve hacia el momento sagrado cuando Enki, movido por amor paternal hacia sus creaciones, decidió otorgar a la humanidad los dones más preciosos de la civilización, a través de 7 seres extraordinarios. Los Apkallu, los sabios que caminarían entre mortales como portadores de luz celestial. Los Apkallu no eran humanos ordinarios, ni tampoco dioses completos, sino algo intermedio.
una nueva clase de ser que combinaba la longevidad casi inmortal de los Anunnaki, con la comprensión profunda de la experiencia humana. Enki los creó uno por uno, en ceremonias que duraban ciclos lunares completos, infundiendo en cada uno conocimientos específicos que beneficiarían a la humanidad durante milenios. El primero fue Wan, cuyo nombre significa el que trae sabiduría. Emergió de las aguas sagradas del Apsu como un ser luminoso, mitad hombre, mitad pez, simbolizando su dominio tanto sobre las profundidades terrestres como sobre los océanos de conocimiento. Sus escamas brillaban con reflejos dorados, y cuando caminaba por tierra firme, dejaba huellas húmedas que florecían con plantas medicinales. Wan enseñó a los humanos los fundamentos de la escritura, transformando sonidos en símbolos que podían preservar la sabiduría para las generaciones futuras. Wanduga, el segundo Apkallu, dominaba los secretos de la construcción. Sus manos podían moldear piedras como si fueran arcilla blanda, y conocía las proporciones sagradas que hacían que los edificios resonaran con armonías cósmicas. Bajo su guía, los humanos aprendieron a construir no solo refugios, sino templos que servían como antenas para comunicarse con los cielos. Sus zigurats se alzaban como escaleras entre mundos, cada nivel vibrando con frecuencias que elevaban el espíritu humano. Enmeduga trajo los dones de la agricultura celestial. Conocía las canciones secretas que hacían crecer las semillas, las danzas que invocaban lluvias benéficas, y las fórmulas alquímicas que transformaban tierra estéril en jardines paradisíacos. Sus enseñanzas permitieron que la humanidad abandonara la vida nómada, y estableciera las primeras ciudades permanentes, donde la abundancia alimentaria liberó mentes y corazones para perseguir artes más elevadas. En Megalama, el cuarto sabio era el maestro de los metales y el fuego sagrado. Sus hornos ardían con llamas que cambiaban de color según el metal que forjaba: azul para la plata, dorado para el oro, púrpura para aleaciones que no existían naturalmente en la tierra. Enseñó a los humanos no solo la metalurgia práctica, sino también los aspectos espirituales de la transformación, cómo el fuego purificaba tanto los metales como las almas. En Mebulunga dominaba los misterios del ganado y la domesticación. Podía comunicarse telepáticamente con todos los animales, y conocía los rituales que convertían bestias salvajes en compañeros leales de la humanidad. Sus enseñanzas crearon la primera alianza consciente entre especies, estableciendo principios de respeto mutuo que honraban tanto las necesidades humanas como el bienestar animal. Anenlilda, el sexto Apkallu, era el guardián de las artes curativas. Sus manos irradiaban energías sanadoras que podían reparar huesos rotos, curar enfermedades del alma, y restaurar la armonía entre cuerpo y espíritu. Estableció las primeras escuelas de medicina, donde humanos selectos aprendían a canalizar energías cósmicas para el beneficio de sus semejantes. Utuapsu, el último de los 7, era el maestro de la navegación celestial. Conocía los caminos secretos entre las estrellas, y enseñó a los humanos a leer los mapas cósmicos escritos en las constelaciones. Sus discípulos se convirtieron en los primeros astrónomos capaces de predecir eclipses, calcular calendarios, y navegar por océanos guiándose únicamente por las estrellas. Siente este legado divino, volviéndose parte de ti. Capítulo 10. Los Menie. Dones de la civilización. Déjate llevar suavemente a los mitos antiguos, hacia el tesoro más preciado de los Anunnaki. Los Menie. Esas fuerzas fundamentales que sostienen toda civilización. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se eleve hacia el momento sagrado cuando Enki, el Señor de la Sabiduría, decidió compartir con la humanidad los poderes divinos que transformarían para siempre el destino de nuestro mundo. Los Me no eran objetos físicos, sino esencias vivientes, frecuencias cósmicas cristalizadas que contenían las fórmulas secretas de la existencia civilizada. Enki los guardaba en su santuario más profundo, en cámaras subterráneas del Apsu, donde flotaban como gemas luminosas.
cada una pulsando con su propia melodía celestial. Había más de 100 ME diferentes, y juntos formaban la sinfonía completa de la cultura humana. El primer ME era la realeza, una corona invisible que otorgaba el don del liderazgo justo. Quienes lo recibían desarrollaban la capacidad natural de inspirar, de tomar decisiones sabias bajo presión, y de ver más allá de los intereses personales hacia el bien común. Este ME brillaba con luz dorada, y cuando se manifestaba en un mortal, sus palabras adquirían el peso de la autoridad divina. El ME del sacerdocio irradiaba luz plateada, y contenía los secretos de la comunicación con lo divino. Los elegidos para recibirlo podían interpretar señales celestiales, realizar rituales que armonizaban las energías cósmicas, y servir como puentes entre los mundos visible e invisible. Sus templos se convertían en faros espirituales que elevaban la conciencia de comunidades enteras. La escritura era un ME de color azul profundo, que transformaba pensamientos efímeros en símbolos eternos. Este don revolucionó la humanidad, permitiendo que la sabiduría se preservara más allá de la vida de sus creadores. Las tablillas de arcilla se convirtieron en recipientes sagrados, conteniendo no solo información, sino fragmentos de alma humana cristalizados en forma de palabras. El ME de la música resonaba con todas las frecuencias del arco iris, conteniendo las armonías que podían sanar corazones rotos, calmar bestias salvajes e incluso influir en el clima. Los primeros músicos humanos no solo entretenían, sino que servían como terapeutas cósmicos, utilizando sonidos para restaurar el equilibrio en cuerpos, mentes y espíritus. La metalurgia brillaba como fuego líquido, otorgando el dominio sobre los elementos terrestres. Este ME enseñaba no solo técnicas de forja, sino también la alquimia espiritual. Cómo transformar materias primas tanto físicas como emocionales en creaciones de belleza y utilidad. Los herreros se convirtieron en magos, moldeando no solo metales sino destinos. El ME de la justicia irradiaba una luz cristalina que revelaba la verdad oculta. Permitía a jueces y líderes ver más allá de las apariencias, comprender las motivaciones profundas, y tomar decisiones que honraban tanto la ley divina como la compasión humana. Este don estableció los fundamentos de todas las sociedades justas. Enki otorgaba estos ME con ceremonia sagrada. Cada transferencia era un ritual cósmico, donde el receptor debía demostrar no solo competencia, sino también pureza de intención. El dios de la sabiduría sabía que estos poderes podían tanto elevar como corromper, por lo que los concedía solo a elemas preparadas para usarlos con responsabilidad. Y mientras descansas en la contemplación de los ME, si estos viajes por la historia de los Anunnaki te traen calma, considera suscribirte a nuestro canal, para que más historias de dioses ancestrales puedan encontrarte cuando las necesites. Los ME se extendieron por toda Mesopotamia como semillas de luz, germinando en ciudades que florecieron con artes, ciencias y espiritualidad. Cada Amiyia era un regalo de amor de Enki a sus hijos humanos. Permite que los dioses te acompañen en sueños. Capítulo 11. Inanna roba los ME. La diosa rebelde. Viajemos juntos ahora por la saga completa, hacia uno de los episodios más fascinantes de la historia divina. Cuando Inanna, la diosa del amor y la guerra, desafió el orden establecido para llevar la civilización a su ciudad amada. Respira suavemente, y permite que tu conciencia se deslice hacia ese momento audaz. Cuando la pasión femenina se enfrentó a la sabiduría masculina, en una danza cósmica que cambiaría el destino de Mesopotamia. Inanna era la nieta de Enlil, una diosa joven cuya belleza rivalizaba con las auroras de Nibiru. Sus ojos brillaban como estrellas gemelas, y su cabello fluía como cascadas de luz dorada. Pero más allá de su apariencia celestial, Inanna poseía un espíritu indomable, una sed de poder y conocimiento que la distinguía de otras deidades femeninas. Gobernaba Uruk, una ciudad que había crecido magníficamente, pero que carecía de los ME fundamentales que Enki guardaba celosamente en Eridu.
La frustración de Inanna crecía como una tormenta en el horizonte. Veía cómo otras ciudades florecían bajo la influencia directa de los Me, mientras Uruk, a pesar de su grandeza, permanecía limitada en su potencial. Sus súbditas humanas la miraban con ojos suplicantes, anhelando los dones de la escritura, la metalurgia avanzada, y los rituales sagrados que transformarían su sociedad. Inanna sabía que solo había una forma de obtener estos tesoros. Debía ir directamente a la fuente. El plan de Inanna fue tan brillante como atrevido. Se vistió con sus galas más seductoras, túnicas tejidas con hilos de estrellas que realzaban cada curva de su figura divina. Sus joyas eran fragmentos de cometas capturados, que tintineaban con melodías hipnóticas. Perfumó su piel con esencias de flores que solo crecían en los jardines celestiales de Nibiru, y navegó por el Éufrates hacia Eridu, aparentando una visita social inocente a su tío abuelo Enki. Enki recibió a Inanna con la hospitalidad tradicional de los Anunnaki. Preparó un banquete en su honor, con manjares que deleitaban tanto el paladar como el alma, vinos fermentados con néctar celestial, frutas que cambiaban de sabor con cada mordida, y panes horneados con granos que brillaban como perlas. La conversación fluyó como música, llena de recuerdos compartidos, historias de Nibiru, y aparentes trivialidades familiares. Pero Inanna había calculado cada detalle. Conocía la debilidad de Enki por los vinos sagrados, y sutilmente lo animó a beber más de lo prudente, con cada copa. El dios de la sabiduría se volvía más expansivo, más generoso, más dispuesto a compartir secretos que normalmente guardaba con celo divino. Sus defensas mentales se relajaron como pétalos que se abren al sol, y comenzó a hablar de los Me con una libertad peligrosa. Cuando Enki alcanzó el estado perfecto de embriaguez divina, Inanna desplegó su maestría seductora. Sus palabras se volvieron miel líquida, sus gestos danzas hipnóticas, y sus ojos pozos de deseo infinito. «Querido tío», murmuró con voz que resonaba como campanas de cristal, ¿no crees que Uruk merece compartir la gloria de los Me? ¿No soy yo digna de custodiar algunos de estos tesoros? Enki, perdido en brumas etílicas y encantado por la belleza de su sobrina nieta, comenzó a entregar Me tras Me, como si fueran regalos de cumpleaños. La realeza, el sacerdocio, la escritura, la música, la metalurgia. Más de 100 dones divinos cambiaron de manos en esa noche fatídica. Mientras Inanna los recibía con sonrisas radiantes, ocultando su triunfo interior detrás de expresiones de gratitud humilde, al amanecer, cuando los efectos del vino celestial se desvanecieron, Enki despertó con horror cósmico. Los Me habían desaparecido, e Inanna navegaba ya por el Éufrates hacia Uruk, llevando consigo los fundamentos mismos de la civilización. Su grito de angustia hizo temblar las aguas, y envió criaturas marinas para interceptar la embarcación rebelde, pero Inanna había previsto esta reacción. Respira lentamente, y deja que se desvanezca. Capítulo 12. Los vigilantes. Nephilim y los hijos prohibidos. Cierra los ojos y viaja conmigo al tiempo de los Anunnaki, cuando el amor trascendió las barreras entre especies, y de esa unión nacieron seres que cambiarían para siempre el equilibrio del mundo. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se eleve hacia el monte Hermón, donde hace 200.000 años, 200 vigilantes, los Grigori, tomaron una decisión que desafiaría las leyes cósmicas más sagradas. Los vigilantes eran Anunnaki de rango menor, enviados a la Tierra para observar y guiar discretamente el desarrollo de la humanidad. Su líder era Semjasa, un ser de belleza etérea cuya sabiduría rivalizaba con la de los grandes dioses. Junto a él estaban Azazel, maestro de las artes metálicas, Baraquiel, señor de los rayos, y Cocabiel, guardián de las constelaciones. Todos habían jurado mantener distancia emocional de los humanos, observar sin interferir, guiar sin amar, pero el corazón, incluso el corazón divino, no obedece órdenes. Conforme los milenios pasaron,
Los vigilantes contemplaron la evolución de la humanidad, con fascinación creciente. Las mujeres humanas habían desarrollado una belleza que tocaba fibras desconocidas en sus almas inmortales. No era solo atractivo físico, sino algo más profundo. Una vulnerabilidad tierna. Una pasión por la vida que los seres eternos habían olvidado. Una capacidad de amar sin reservas que despertó anhelos dormidos en corazones divinos. En las cumbres nevadas del monte Hermón, bajo cielos estrellados que reflejaban su hogar lejano, los 200 vigilantes se reunieron en consejo secreto. Sus voces resonaron como vientos de tormenta entre los picos, debatiendo una transgresión que sabían cambiaría todo. Semjasa habló con palabras que temblaban de emoción contenida. Hermanos, hemos observado tanto tiempo que hemos olvidado vivir. ¿No merecemos conocer el amor que vemos florecer en los mortales? La decisión se tomó por unanimidad, bajo juramentos que los vincularon en destino común. Descendieron de las alturas como estrellas fugaces, sus formas radiantes suavizándose para no aterrorizar a las mujeres que habían elegido. Cada vigilante se enamoró profundamente, no con la pasión caprichosa de dioses menores, sino con devoción que abarcaba alma, mente y espíritu. Sus uniones fueron ceremonias cósmicas, donde cielo y tierra se besaron en éxtasis sagrado. De estas uniones nacieron los Nefilim, los caídos. Seres que eran más que humanos pero menos que dioses, su estatura superaba los 3 metros. Sus fuerzas podían mover rocas gigantescas, y sus mentes absorbían conocimientos con velocidad sobrenatural. Pero más extraordinario que su físico, era su naturaleza dual. Poseían la mortalidad humana entrelazada con chispas de divinidad, creando personalidades de intensidad abrumadora. Los Nefilim crecieron como príncipes entre mortales. Sus padres vigilantes les enseñaron secretos prohibidos. Azazel reveló la forja de armas que podían cortar el alma. Baraquiel mostró cómo invocar rayos desde cielos despejados. Cocabiel enseñó astrología tan avanzada que permitía predecir eventos con precisión divina. Estos conocimientos, destinados solo para dioses, se filtraron hacia la humanidad común, acelerando su desarrollo de maneras imprevistas. Pero el poder sin sabiduría espiritual equivalente se convierte en corrupción. Algunos Nefilim desarrollaron arrogancia que rivalizaba con la de los dioses. Se proclamaron reyes y semidioses, exigiendo adoración de humanos comunes, sus apetitos, magnificados por herencia divina. Los llevaron a excesos que perturbaron el orden natural. Guerras devastadoras estallaron cuando diferentes linajes Nefilim compitieron por supremacía. En Nibiru, las noticias de esta transgresión llegaron como ondas sísmicas cósmicas. Anu convocó consejo de emergencia. Mientras Enlil rugía con ira que hizo temblar las dimensiones. La ley divina había sido quebrantada. El experimento humano contaminado, y el equilibrio cósmico amenazado por pasiones descontroladas. El castigo sería ejemplar. Una lección grabada en la memoria del universo. Los vigilantes fueron condenados a prisión dimensional, encadenados en abismos donde el tiempo fluye como miel espesa. Sus hijos Nefilim, a pesar de su magnificencia, fueron marcados para extinción, pero su legado perduraría, en genes humanos, en mitos ancestrales, y en el anhelo éter, no de la humanidad por trascender sus limitaciones mortales. Lleva este conocimiento ancestral gentilmente en tu corazón. Capítulo 13. La decisión. Enlil planea el diluvio. En este momento, nos transportamos a la era de los dioses, hacia el momento más sombrío de la historia Anunnaki, cuando Enlil, el señor de los vientos, contempló una solución final para los problemas que plagaban la tierra. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se eleve hacia las cámaras sagradas del Consejo Divino, donde se debatía el destino de toda la humanidad.
en una decisión que resonaría a través de los eones. El gran salón del consejo en Nibiru brillaba con una luz fría, como el resplandor de estrellas distantes. Las paredes de cristal cósmico reflejaban las preocupaciones que nublaban los rostros divinos. Enlil se alzaba en el centro. Su figura imponente envuelta en túnicas que ondulaban como nubes de tormenta. Sus ojos, normalmente brillantes como relámpagos, ahora ardían con una ira contenida que hacía temblar las dimensiones mismas. Los informes llegaban desde la Tierra como oleadas de dolor cósmico. La humanidad había crecido más allá de todo control. Las ciudades bullían con millones de seres cuyo clamor constante perturbaba el sueño de los dioses. Pero más grave aún era la corrupción moral que se había extendido como plaga espiritual. Los descendientes de los Nefilim habían sembrado violencia. Los Ne robados por Inanna se habían distorsionado, y la pureza original del experimento humano se había perdido en un laberinto de ambición y crueldad. «Observad lo que hemos creado», rugió Enlil, su voz haciendo resonar los cristales del salón como campanas funerarias. «Seres que devoran los recursos terrestres sin gratitud, que guerrean constantemente, que han olvidado su propósito original. La tierra gime bajo el peso de su multiplicación descontrolada, y sus gritos de violencia llegan hasta nuestros oídos como blasfemias cósmicas». Anu, desde su trono de luz eterna, contemplaba los hologramas que mostraban la situación terrestre, ciudades donde la injusticia reinaba, campos devastados por guerras interminables, ríos contaminados con sangre de conflictos fratricidas. La humanidad, su gran experimento, se había convertido en una fuente de dolor que amenazaba con infectar incluso los reinos celestiales. Sus ojos ancianos, que habían visto nacer galaxias, ahora reflejaban una tristeza que abarcaba eones. Los otros Anunnaki del Consejo susurraban entre sí como vientos inquietos. Algunos apoyaban la posición de Enlil, argumentando que la humanidad había demostrado ser un experimento fallido. Otros, influenciados por memorias de tiempos más dulces, cuando los humanos eran inocentes y agradecidos, abogaban por soluciones menos drásticas, pero las voces moderadas se ahogaban en el clamor creciente por acción decisiva. Enlil desplegó su plan con precisión militar. Utilizaría su dominio sobre los elementos atmosféricos para desatar lluvias que durarían 40 días y 40 noches. Las aguas subterráneas serían liberadas simultáneamente, creando una inundación global que borraría toda vida terrestre. Sería un reinicio cósmico, una oportunidad de comenzar de nuevo con mayor sabiduría, o quizás, simplemente el fin del experimento humano para siempre. Las aguas purificarán la tierra, declaró con voz que resonaba como trueno distante. Lavarán la corrupción. Silenciarán el clamor, y restaurarán la paz que una vez conocimos. Si algunos pocos justos merecen sobrevivir, que los dioses menores los protejan. Pero la mayoría debe perecer, para que el equilibrio cósmico se restaure. Enki, el creador de la humanidad, permanecía en silencio sepulcral. Su corazón se desgarraba entre la lealtad a sus hermanos divinos, y el amor paternal hacia sus creaciones terrestres. Sabía que Enlil tenía razones válidas. La situación en la Tierra era insostenible, pero también conocía el potencial oculto en los corazones humanos. La capacidad de redención que yacía dormida incluso en los más corruptos. La votación del Consejo fue solemne como ritual funerario. Una por una, las voces divinas se alzaron, algunos con entusiasmo vengativo, otros con resignación melancólica, pero el resultado fue inevitable. El diluvio se desataría, y con él, la mayor tragedia en la historia de dos mundos. Descansa ahora en esta historia milenaria. Capítulo 14. El diluvio. Atrahasis sobrevive. Imagínate contemplando el descenso de los seres celestiales hacia el momento más dramático de la historia terrestre, cuando las aguas del cielo y la tierra se unieron en un abrazo devastador. Respira suavemente, y permite que tu conciencia se deslice hacia esos días apocalípticos.
Cuando Enki, movido por compasión infinita, salvó la semilla de la humanidad a través de un hombre justo llamado Atrahasis, cuyo nombre significa el extremadamente sabio. Atrahasis era descendiente directo de Adapa, heredero de la sabiduría primordial que Enki había implantado en los primeros humanos. Vivía en Shuruppak, una ciudad que aún conservaba la pureza de los tiempos antiguos, donde los templos resonaban con cánticos sagrados, y los jardines florecían con plantas que recordaban el Edén perdido. Su corazón permanecía conectado con lo divino, y sus oídos podían escuchar susurros que otros mortales habían olvidado percibir una noche, mientras Atrahasis meditaba junto al río. Las aguas comenzaron a murmurar con voces extrañas. Era Enki, comunicándose a través del elemento que más amaba, violando técnicamente su juramento de silencio al hablar no directamente al hombre, sino al agua que lo rodeaba. Pared de juncos, escucha mis palabras. Una tormenta se acerca que borrará toda vida. Construye una nave, sálvate a ti y a los tuyos. Lleva semillas de todo lo que vive. El diseño que Enki transmitió desafiaba la comprensión humana. No era simplemente un barco, sino una cápsula de supervivencia cósmica. Sus dimensiones seguían proporciones sagradas que resonaban con frecuencias universales: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Construida con maderas específicas que crecían solo en lugares bendecidos por energías divinas. Cada tabla debía sellarse con betún mezclado con hierbas que repelían las fuerzas destructivas. Durante meses, Atrahasis trabajó en secreto. Sus familiares y amigos lo consideraban loco, construyendo una embarcación gigantesca en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua navegable. Pero él perseveró, guiado por fe absoluta en las palabras susurradas por las aguas. Cada martillazo resonaba como oración. Cada tabla colocada era acto de devoción. La nave crecía como criatura viviente, imbuida con propósito divino. Cuando las primeras nubes aparecieron en el horizonte, Atrahasis supo que el tiempo había llegado. Reunió a su familia, sus animales domésticos y representantes de cada especie que pudo encontrar, no solo criaturas terrestres, sino también semillas, plantas medicinales y fragmentos de conocimiento humano grabados en tablillas de arcilla. Era custodio no solo de vida biológica, sino de toda la sabiduría acumulada por la humanidad. El primer día de lluvia comenzó suavemente, gotas que caían como lágrimas divinas sobre la tierra sedienta, pero pronto se intensificó hasta convertirse en torrente celestial. Las nubes se espesaron hasta bloquear completamente el sol, sumiendo el mundo en penumbra perpetua que parecía el fin de los tiempos. Los vientos rugían con voces de dioses airados, y los rayos iluminaban paisajes que se transformaban en océanos instantáneos, desde el interior de su arca. Atrahasis escuchaba los lamentos de la humanidad que perecía, voces que se alzaban en súplicas desesperadas, antes de ser silenciadas por las aguas implacables. Su corazón se desgarraba con cada grito, pero sabía que llevaba una responsabilidad cósmica. Era el guardián del futuro, el puente entre el mundo que moría y el que nacería de las aguas purificadoras. Durante 40 días y 40 noches, la nave flotó en un océano universal. Las montañas más altas desaparecieron bajo las aguas, y solo existía el sonido hipnótico de la lluvia eterna. Dentro del arca, una paz extraña reinaba, como si estuvieran suspendidos entre dimensiones, protegidos por voluntad divina, mientras el mundo exterior se disolvía en diluvio primordial. Cuando finalmente cesó la lluvia, el silencio fue más ensordecedor que la tormenta. Atrahasis envió aves exploradoras, primero, un cuervo que no regresó. Luego una paloma, que volvió con rama de olivo, señal de que la vida renacía en la tierra purificada. El arca se posó suavemente en el monte Ararat, y Atrahasis se convirtió en el nuevo Adán de una humanidad renacida. Deja que los Anunnaki se posen sobre ti. Capítulo 15. Después del diluvio, reinicio de la civilización, atraviesa el tiempo hasta Nibiru y sus habitantes,
y contempla el amanecer de una nueva era, cuando la tierra, lavada por las aguas purificadoras, emergió como lienzo en blanco esperando ser pintado nuevamente. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se eleve hacia ese momento sagrado. Cuando los Anunnaki, conmovidos por la supervivencia milagrosa de Atrahasis, decidieron comenzar de nuevo con sabiduría renovada. El mundo postdiluviano era un paraíso renacido. Los continentes brillaban con frescura primordial, como si hubieran sido pulidos por manos celestiales. Los ríos corrían cristalinos, libres de la contaminación de civilizaciones perdidas. Los bosques crecían con vigor sobrenatural, sus árboles alcanzando alturas que tocaban las nubes. Y en el aire flotaba una pureza que hacía que cada respiración fuera como beber néctar divino. Enlil, aunque había orquestado la destrucción, ahora contemplaba los resultados con una mezcla de satisfacción y melancolía. Su ira se había calmado como tormenta que pasa, y en su corazón divino germinaba algo parecido al arrepentimiento. Había logrado su objetivo de silenciar el clamor humano, pero el silencio resultante era tan absoluto que incluso los dioses lo encontraban inquietante. La tierra sin voces humanas parecía incompleta, como sinfonía a la que le faltaran instrumentos esenciales. Enki emergió de su refugio en las profundidades del Apsu, con ojos que brillaban de esperanza renovada. Su acto de desobediencia al salvar a Atrahasis había sido perdonado, pues incluso Anu reconocía que la extinción total habría sido error cósmico. Ahora tenían la oportunidad de corregir los errores del pasado, de crear una humanidad que fuera verdaderamente digna de su herencia divina. Los descendientes de Atrahasis se multiplicaron lentamente, cada generación más sabia que la anterior. Habían heredado no solo genes de supervivencia, sino también memorias ancestrales del diluvio, historias que se transmitían como advertencias sagradas sobre los peligros del orgullo y la corrupción. Estos nuevos humanos crecían con reverencia natural hacia los dioses, comprendiendo instintivamente su lugar en el orden cósmico. Los Anunnaki establecieron nuevas ciudades con mayor cuidado que antes. Babilonia se alzó como joya arquitectónica, sus jardines colgantes desafiando la gravedad, sus torres alcanzando alturas que permitían comunicación directa con Nibiru. Cada edificio se diseñó siguiendo principios de armonía cósmica, creando espacios que elevaban el espíritu humano en lugar de oprimirlo. La nueva relación entre dioses y mortales se basó en principios más equilibrados. Los humanos trabajarían para los Anunnaki, pero también recibirían educación, protección y participación en los misterios menores de la creación. Se establecieron escuelas de sabiduría donde sacerdotes selectos aprendían fragmentos de conocimiento divino, suficiente para elevar la civilización sin crear nueva arrogancia peligrosa. Enki introdujo mejoras genéticas sutiles en la nueva humanidad. Incrementó su resistencia a enfermedades, su longevidad natural y su capacidad para la comunicación telepática limitada, pero más importante, fortaleció su brújula moral interna, esa voz interior que susurra diferencias entre bien y mal. Quería asegurar que los errores del pasado no se repitieran. Los ME se redistribuyeron con mayor sabiduría. En lugar de concentrarlos en pocas ciudades, se dispersaron estratégicamente, creando red de centros de conocimiento que se equilibraban mutuamente. Ninguna ciudad podría acumular poder suficiente para desafiar el orden divino, pero todas tendrían acceso a dones que enriquecerían la experiencia humana. Las nuevas generaciones desarrollaron arte que reflejaba su conexión renovada con lo sagrado. Sus pinturas capturaban no solo formas físicas, sino también esencias espirituales. Sus músicas resonaban con frecuencias que sanaban cuerpos y almas. Sus poemas contenían verdades que tocaban corazones divinos. Era como si la humanidad hubiera recordado su propósito original como puente entre tierra y cielo. Los Anunnaki observaban este renacimiento con satisfacción paternal. Habían aprendido que la creación requiere no solo poder,
sino también paciencia, compasión y disposición para comenzar de nuevo cuando los planes iniciales fallan. La nueva humanidad era su obra maestra refinada, producto de experiencia cósmica y amor maduro. Siente este legado divino, volviéndose parte de ti. Capítulo 16. La Torre de Babel. Dispersión de la humanidad. Déjate llevar suavemente a los mitos antiguos, hacia el momento cuando la ambición humana alcanzó alturas que desafiaron los cielos mismos. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se deslice hacia Babilonia, donde hace 4000 años, la humanidad unificada emprendió un proyecto que cambiaría para siempre su destino, la construcción de una torre que pretendía alcanzar las moradas de los dioses. En aquellos días, toda la humanidad hablaba un solo idioma. El lenguaje primordial que Enki había enseñado a los primeros humanos. Sus palabras fluían como música celestial. Cada sílaba cargada de poder creativo que resonaba con las frecuencias fundamentales del universo. Esta unidad lingüística había permitido un florecimiento sin precedentes. Conocimientos se compartían instantáneamente. Proyectos colaborativos abarcaban continentes, y la civilización avanzaba a velocidad que inquietaba incluso a los observadores divinos. El líder de este gran proyecto era Nimrod, descendiente de gigantes, cuya estatura física se igualaba solo por la magnitud de sus ambiciones. Sus ojos brillaban con fuego que recordaba a los Nefilim ancestrales. Y en su corazón ardía un deseo que trascendía lo meramente humano. Quería construir no solo una ciudad, sino un portal. Un puente físico que conectara la Tierra con las dimensiones celestiales donde moraban los Anunnaki. La Torre de Babel se alzaba en el centro de Babilonia como montaña artificial que crecía día tras día. Sus cimientos se hundían profundamente en la tierra, conectando con las corrientes de energía telúrica que Enki había mapeado milenios antes. Cada nivel se construía siguiendo geometrías sagradas, proporciones que amplificaban las vibraciones cósmicas, creando una estructura que era tanto arquitectura como instrumento musical gigantesco. Los ladrillos se cocían en hornos que ardían con temperaturas sobrehumanas, alimentados por conocimientos metalúrgicos heredados de los vigilantes. El betún que los unía estaba mezclado con sustancias alquímicas que hacían brillar la torre con luz propia durante las noches, desde kilómetros de distancia. Los viajeros podían ver este faro de ambición humana perforando las nubes como lanza dirigida al corazón del cielo. Conforme la torre crecía, extraños fenómenos comenzaron a manifestarse. Las tormentas se formaban espontáneamente alrededor de su cúspide. Los vientos cambiaban de dirección sin razón aparente. Y por las noches, luces danzantes aparecían en sus niveles superiores. Como si la estructura estuviera comenzando a resonar con frecuencias de otras dimensiones. Los trabajadores reportaban sueños compartidos, visiones de jardines celestiales, y voces que susurraban secretos en idiomas desconocidos. En Nibiru, los Anunnaki observaban este desarrollo con creciente alarma. La torre no era simplemente construcción ambiciosa, sino que estaba comenzando a funcionar como antena cósmica. Sus vibraciones llegaban hasta las esferas celestiales, perturbando equilibrios delicados que habían tardado eones en establecerse. Peor aún, la unidad humana estaba generando un poder colectivo que podría rivalizar eventualmente con el de los propios dioses. Enlil convocó consejo de emergencia. Su voz resonaba con urgencia, que hacía temblar los cristales de las cámaras divinas. Observad lo que los mortales han logrado en su unidad, declaró mientras hologramas mostraban la torre creciente. Si continúan así, no habrá límite para sus ambiciones. Construirán escaleras hasta nuestros tronos, y reclamarán igualdad con quienes los crearon. La solución propuesta por el Consejo fue elegante en su simplicidad. En lugar de destruir físicamente la torre, como habían hecho con el diluvio, alterarían algo más fundamental, el don del lenguaje unificado. Fragmentarían la comunicación humana en múltiples idiomas, creando barreras que harían imposible la colaboración a gran escala.
sin entendimiento mutuo. Los proyectos ambiciosos se desmoronarían por sí solos. La intervención divina llegó como viento cósmico que sopló sobre Babilonia durante una noche sin luna. Cuando amaneció, los trabajadores despertaron hablando idiomas diferentes. Hermanos que habían conversado toda la vida ahora se miraban con incomprensión. Arquitectos no podían comunicar sus diseños. Albañiles no entendían las instrucciones. Y el gran proyecto se desintegró en caos babel de voces que ya no se reconocían entre sí. La dispersión fue inevitable. Grupos que compartían idiomas similares se agruparon, formando tribus que gradualmente migraron hacia diferentes continentes. Llevaron consigo fragmentos del conocimiento babilónico, semillas de civilización que florecerían en culturas diversas. Pero nunca más la humanidad hablaría con una sola voz. La torre quedó abandonada. Monumento silencioso a la ambición que tocó demasiado cerca del cielo. Permite que los dioses te acompañen en sueños. Capítulo 17. La era de los reyes. Híbridos gobiernan. Viajemos juntos ahora por la saga completa, hacia el período dorado cuando los descendientes de dioses caminaron como reyes entre mortales. Respira suavemente, y permite que tu conciencia se deslice hacia las ciudades-estado de Sumeria, donde durante milenios, una dinastía de híbridos divinos, gobernó con sabiduría que trascendía lo puramente humano. Sus nombres están grabados en la lista de reyes sumerios, documento sagrado que preserva memorias de cuando la realeza descendía literalmente del cielo. Alulín fue el primero, elegido directamente por Anu para gobernar Eridu. Su linaje se remontaba a las primeras uniones entre Anunnaki y humanos, y en sus venas corrían corrientes de sangre que brillaban con luz dorada bajo la luna llena. Reinó durante 28.800 años, una longevidad que reflejaba su herencia celestial. Durante su gobierno, las cosechas nunca fallaron, las enfermedades eran desconocidas, y la justicia fluía como río que nunca se seca. Sus ojos podían ver a través del tiempo, contemplando consecuencias de decisiones antes de tomarlas. Sus manos sanaban con solo tocar, y su voz contenía armonías que calmaban tormentas y apaciguaban corazones airados. Los súbditos lo veneraban no como tirano, sino como Padre cósmico cuya presencia garantizaba prosperidad y paz. Bajo su reinado, Eridu se convirtió en reflejo terrestre de las ciudades celestiales de Nibiru. Alalungar le siguió en Bat-Tibira, la ciudad de los trabajadores del metal. Su especialidad era la forja sagrada. Conocimientos heredados directamente de Azazel, el vigilante caído que había enseñado metalurgia a los humanos. Las espadas que creaba cortaban no solo carne, sino también ilusiones, revelando verdades ocultas. Sus armaduras protegían tanto el cuerpo como el alma, y sus joyas contenían fragmentos de estrellas que otorgaban claridad mental a quienes las portaban. Durante sus 36.000 años de reinado, Bat-Tibira se convirtió en centro de innovación tecnológica que rivalizaba con los talleres de los propios Anunnaki. Sus artesanos creaban objetos que parecían mágicos a ojos humanos comunes, lámparas que ardían sin combustible, espejos que mostraban lugares distantes, e instrumentos musicales que podían influir en el clima y las emociones. En Menluana gobernó Sipar, la ciudad del sol, donde se guardaban los registros más sagrados de la civilización. Su biblioteca contenía tablillas que narraban la historia completa desde la llegada de los Anunnaki, mapas de rutas estelares, y fórmulas alquímicas que transformaban metales básicos en oro puro. Era el guardián de la memoria cósmica, asegurando que las generaciones futuras no olvidaran sus orígenes divinos. Sus 43.200 años de vida se dedicaron completamente al conocimiento. Estableció las primeras escuelas astronómicas donde sacerdotes aprendían a leer los movimientos planetarios como libros proféticos. Sus observatorios eran torres que se alzaban hacia las estrellas, equipadas con instrumentos cristalinos que podían detectar naves Anunnaki, aproximándose desde Nibiru. En Mengalana reinó en Bat-Tibira después de Alangar, continuando la tradición metalúrgica,
pero añadiendo dimensiones espirituales. Desarrolló técnicas para infundir metales con energías curativas, creando amuletos que protegían contra enfermedades y armas que solo podían ser empuñadas por corazones puros. Su reino duró 28.800 años de innovación constante. Dumuzi, el pastor divino, gobernó Quara con amor que abarcaba tanto humanos como animales. Podía comunicarse telepáticamente con todas las criaturas vivientes, y bajo su reinado, la armonía entre especies alcanzó niveles paradisíacos. Los lobos pastoreaban junto a corderos, las serpientes protegían nidos de aves, y los leones jugaban con niños humanos sin causar daño. Sus 36.000 años de gobierno establecieron principios de conservación y respeto por la naturaleza que influenciarían todas las civilizaciones posteriores. Enseñó que la verdadera riqueza no residía en oro o poder, sino en la salud del ecosistema completo. Sus jardines eran laboratorios vivientes donde experimentaba con hibridaciones que creaban plantas más nutritivas y resistentes. Estos reyes híbridos no eran simples gobernantes, sino puentes vivientes entre lo divino y lo mortal. Sus reinados extraordinariamente largos permitían continuidad de visión que las dinastías humanas normales no podían lograr. Planificaban proyectos que abarcaban milenios. Construían civilizaciones que duraban eras geológicas, y preservaban sabiduría que de otra manera se habría perdido en el flujo del tiempo. Respira lentamente, y deja que se desvanezca. Capítulo 18. Las guerras divinas. Conflictos entre Anunnaki. Cierra los ojos, y viaja conmigo al tiempo de los Anunnaki, cuando incluso los dioses conocieron la amargura del conflicto, y los cielos se oscurecieron con tormentas que no eran naturales. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se eleve hacia esa época turbulenta, cuando las rivalidades celestiales se derramaron sobre la tierra, transformando Mesopotamia en campo de batalla donde se decidirían destinos cósmicos. Las semillas del conflicto habían germinado lentamente durante milenios. Enlil y Enki, hermanos en sangre pero opuestos en filosofía, habían mantenido una paz tensa que se fracturó cuando sus descendientes comenzaron a reclamar territorios terrestres. Ninurta, hijo guerrero de Enlil, codiciaba las ricas tierras del sur que tradicionalmente pertenecían al dominio de Enki. Sus ojos ardían con ambición que recordaba a los antiguos conquistadores de Nibiru. La primera chispa se encendió en las montañas del Zagros, donde Ninurta estableció fortalezas sin consultar el consejo divino. Sus torres se alzaban como dagas dirigidas al corazón del territorio de Enki, construidas con piedras que resonaban con frecuencias de guerra. Cada amanecer, sus cuernos de batalla rugían desafíos que hacían temblar los cimientos de las ciudades vecinas, como truenos que anunciaban tormentas devastadoras. Marduk, hijo primogénito de Enki, no podía tolerar esta provocación. Su corazón se inflamó con ira que hacía palidecer las auroras, y sus manos se cerraron en puños que contenían el poder de huracanes. Reunió a sus seguidores, tanto Anunnaki menores como humanos devotos, forjando alianzas que se extendían desde Babilonia hasta las costas del Golfo Pérsico. Su estandarte ondeaba con símbolos que prometían venganza cósmica. Las primeras batallas fueron duelos de titanes que sacudieron los fundamentos de la realidad. Ninurta descendía desde las montañas como avalancha viviente. Sus armas disparaban rayos que convertían arena en cristal. Marduk respondía con tormentas que hacían retroceder los mares, y vientos que llevaban el aroma de mundos lejanos. Sus choques creaban cráteres que aún marcan la superficie terrestre, cicatrices de conflictos divinos. Los humanos observaban aterrorizados mientras sus dioses se enfrentaban en combates que desafiaban la comprensión. El cielo se partía con luces que no eran relámpagos, sino energías puras liberadas por armas forjadas en las estrellas. Las montañas se movían como piezas de ajedrez cósmico, y los ríos cambiaban de curso siguiendo la voluntad de los combatientes. Era como si la tierra misma fuera campo de juego para fuerzas que trascendían las leyes físicas,
Inanna, la diosa guerrera. Se unió al conflicto con ferocidad que sorprendió incluso a los veteranos de Nibiru. Su belleza se transformó en terror sublime, y sus ojos brillaron con fuego que consumía almas. Comandaba ejércitos de amazonas humanas que luchaban con valor sobrehumano, inspiradas por la presencia divina que las elevaba más allá de limitaciones mortales. Sus gritos de guerra resonaban como cánticos que invocaban poderes primordiales. Las ciudades se alinearon según lealtades ancestrales. Ur y Uruk apoyaron a la facción de Enlil, mientras Eridu y Babilonia permanecieron fieles a Enki. Los templos se convirtieron en fortalezas. Sus sigurat, sirviendo como torres de vigilancia desde donde sacerdotes guerreros coordinaban estrategias que combinaban táctica militar con rituales mágicos. El humo de sacrificio se alzaba como señales entre aliados separados por cientos de kilómetros. La guerra alcanzó su clímax cuando ambos bandos desplegaron armas que habían permanecido selladas desde las guerras de Nibiru. Dispositivos que podían desintegrar materia a nivel atómico. Cristales que amplificaban pensamientos hasta convertirlos en fuerzas físicas, y portales dimensionales que permitían ataques desde ángulos imposibles. El aire mismo se volvió peligroso, cargado de radiaciones que mutaban la vida vegetal y animal. Fue entonces cuando Anu, el Padre Supremo, intervino con autoridad que silenció todos los conflictos. Su voz resonó desde Nibiru, con poder que hizo postrarse incluso a los combatientes más feroces. «Basta», rugió, y su palabra se materializó como onda de choque que separó a los ejércitos. «Los cielos lloran por vuestras disputas, y la tierra gime bajo el peso de vuestra ira». El armisticio se selló con ceremonias que duraron ciclos lunares completos. Territorios se redistribuyeron según principios de equilibrio cósmico, y se establecieron leyes que prohibían el uso de armas más destructivas. Pero las cicatrices permanecieron, tanto en la superficie terrestre como en los corazones divinos. Recordatorios de que incluso los dioses pueden sucumbir a pasiones que amenazan la armonía universal. Lleva este conocimiento ancestral gentilmente en tu corazón. Capítulo 19. La partida, cuando los dioses se fueron. En este momento nos transportamos a la era de los dioses, hacia el crepúsculo más melancólico de la historia terrestre. Cuando los Anunnaki, después de 400.000 años de presencia, tomaron la decisión más dolorosa de su existencia. Respira suavemente, y permite que tu conciencia se eleve hacia ese momento sagrado. Alrededor del año 2000 a.C., cuando las naves celestiales se prepararon para su último viaje de regreso a Nibiru. Las señales del final habían aparecido gradualmente, como pétalos que caen de flores ancestrales. Nibiru completaba otra vez su órbita elíptica, acercándose lo suficiente para permitir el viaje de regreso. Pero esta vez, las circunstancias eran diferentes. La humanidad había alcanzado un nivel de desarrollo que ya no requería supervisión constante. Las ciudades florecían con vida propia. Los reyes humanos gobernaban con sabiduría heredada, y los templos resonaban con oraciones que llegaban directamente al corazón divino. Enki fue el primero en expresar la melancolía que todos sentían sus ojos, que habían visto nacer la primera chispa de conciencia humana. Ahora contemplaban civilizaciones que se extendían hasta horizontes lejanos. «Hemos sido buenos padres», murmuró mientras observaba a Eridu desde su sigurat. «Nuestros hijos ya no nos necesitan para caminar. Es hora de dejarlos encontrar su propio destino». Sus palabras flotaron como suspiros cósmicos que hicieron temblar las aguas sagradas del Apsu. Los preparativos para la partida duraron un año completo. No era simplemente cuestión de abordar naves, sino de transferir responsabilidades que habían durado eones. Los Menya más esenciales se dejaron en custodia de sacerdotes electos. Bibliotecas enteras de conocimientos se tradujeron a tablillas que los humanos pudieran preservar, y se establecieron rituales que permitirían comunicación limitada a través de las vastas distancias cósmicas. Enlil,
a pesar de su naturaleza severa, mostró una ternura inesperada durante estos días finales. Visitó cada ciudad bajo su protección, bendiciendo a reyes y sacerdotes con palabras que resonarían en sus linajes durante generaciones. Sus manos, que habían desatado tormentas, ahora acariciaban cabezas humanas con gentileza paternal. Recordad siempre, les decía, que lleváis en vuestras venas la esencia de las estrellas. No olvidéis mirar hacia arriba. Inanna fue quien más luchó contra la partida. Su amor por la humanidad se había intensificado con los milenios, y la idea de abandonar Uruk la llenaba de dolor que hacía palidecer las auroras. Pasó sus últimas semanas caminando entre su pueblo, memorizando cada rostro, cada sonrisa, cada lágrima. Sus súbditos la siguieron como procesión interminable, cantando lamentaciones que se convirtieron en los primeros himnos de despedida de la historia. Las naves Anunnaki, que habían permanecido ocultas en bases subterráneas durante milenios, emergieron como flores metálicas que brotaran de la tierra misma. Sus cascos brillaban con reflejos que capturaban la luz solar y la transformaban en arcoíris líquidos. Los motores, silenciosos pero poderosos, creaban campos de energía que hacían flotar arena y pequeñas piedras, como si la gravedad misma se inclinara ante su tecnología superior. La ceremonia de despedida se celebró en Babilonia, bajo una luna llena que parecía más brillante que nunca. Miles de humanos se congregaron, representantes de todas las ciudades y culturas que habían florecido bajo tutela divina. Sus voces se alzaron en coros que armonizaban idiomas diferentes, unidos por primera vez desde Babel, en expresión de gratitud y amor hacia sus creadores. Anu, que había descendido especialmente para esta ocasión, pronunció las palabras finales. Su voz contenía ecos de todos los eones compartidos. Hijos de la tierra, hijos nuestros, llevad en vuestros corazones la luz que os hemos dado. Construid civilizaciones que honren tanto el cielo como la tierra, y recordad que aunque nos vayamos, nuestro amor permanece tejido en cada fibra de vuestro ser. Una por una, las naves se elevaron hacia el cielo nocturno, sus luces creando constelaciones temporales que danzaron brevemente antes de desvanecerse en la inmensidad cósmica. Los humanos permanecieron con rostros alzados durante horas, hasta que la última luz divina desapareció más allá de las estrellas, dejando solo memorias que se convertirían en mitos, leyendas, y sueños de un tiempo cuando los dioses caminaron entre mortales. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro en la historia terrestre. No era vacío, sino plenitud cargada de potencial. La humanidad estaba sola por primera vez, pero vea consigo herencias que la conectarían eternamente con las estrellas. Descansa ahora en esta historia milenaria. Capítulo 20. El legado. Mitos que perduran. Imagínate contemplando el descenso de los seres celestiales, a través del tiempo hasta nuestros días, donde los ecos de los Anunnaki resuenan aún en cada fibra de la existencia humana. Respira profundamente, y permite que tu conciencia se eleve hacia el presente, donde 4000 años después de su partida, el legado de los dioses ancestrales permanece vivo en formas que apenas comenzamos a comprender. En los laboratorios modernos, donde científicos desentrañan los misterios del ADN, cada descubrimiento confirma intuiciones ancestrales. Los códigos genéticos humanos contienen secuencias que no siguen patrones evolutivos naturales, como si hubieran sido insertadas deliberadamente por manos que conocían secretos de la vida misma. Estos genes divinos despiertan lentamente, activándose en momentos de crisis o evolución, recordándonos que somos más que simples primates que aprendieron a caminar erguidos. Las tradiciones espirituales de todas las culturas preservan memorias fragmentadas de aquellos tiempos dorados. Los ángeles del cristianismo, con sus jerarquías celestiales y misiones terrestres, reflejan estructuras organizacionales de los Anunnaki. Los devas del hinduismo, seres luminosos que guían la evolución humana, son ecos de los Apkallu que enseñaron civilización. Los Néteru egipcios, dioses que gobernaron antes de los faraones,
Conservan nombres y atributos que se remontan directamente a Nibiru. En los rascacielos que perforan las nubes como sigurat modernos, la humanidad continúa construyendo torres que alcanzan hacia el cielo. Nuestras ciudades brillan por las noches como constelaciones terrestres, recordando las metrópolis que una vez albergaron tanto dioses como mortales. Los aeropuertos, con sus pistas que se extienden hacia horizontes infinitos, son altares modernos donde esperamos el regreso de visitantes celestiales. La tecnología que desarrollamos sigue patrones que los Anunnaki habrían reconocido. Nuestros satélites orbitan la Tierra como ojos vigilantes, comunicándose instantáneamente a través de distancias que una vez separaron mundos. Los telescopios espaciales escudriñan el cosmos, buscando inconscientemente el hogar ancestral que nuestras almas recuerdan. Internet conecta mentes humanas en red global, que imita la conciencia colectiva de Nibiru. Los arqueólogos desenterraran constantemente evidencias que confirman relatos considerados míticos. Tablillas sumerias que describen con precisión astronómica el sistema solar completo, incluyendo planetas que no fueron descubiertos oficialmente hasta el siglo XX. Mapas antiguos que muestran continentes con exactitud imposible para las tecnologías de su época. Megalitos que demuestran conocimientos de ingeniería que desafían explicaciones convencionales en nuestro ADN emocional. Los Anunnaki dejaron huellas más profundas que genes. El anhelo humano de trascendencia, esa sed insaciable de algo más grande que nosotros mismos, es herencia directa de nuestros creadores celestiales. Cuando contemplamos las estrellas con nostalgia inexplicable, cuando soñamos con volar, cuando buscamos dioses en templos y laboratorios, estamos respondiendo a llamadas que resuenan desde Nibiru. Los artistas canalizan inconscientemente memorias ancestrales. Las pinturas de seres alados, las esculturas de gigantes benevolentes, las sinfonías que evocan espacios cósmicos, son intentos de recrear bellezas que nuestras almas conocieron cuando los dioses caminaban entre nosotros. La ciencia ficción, con sus relatos de visitantes estelares y civilizaciones avanzadas, no es fantasía sino memoria racial que emerge a través de la imaginación creativa. Los niños, más cercanos al origen, a menudo hablan de amigos invisibles que los visitan desde el cielo. Dibujan espontáneamente seres luminosos con características que coinciden sorprendentemente con descripciones antiguas de los Anunnaki. Sus juegos recrean inconscientemente ceremonias y rituales que no han aprendido de fuentes terrestres, como si sus almas recordaran tiempos cuando la comunicación con lo divino era natural como respirar. En momentos de crisis global, cuando la humanidad enfrenta desafíos que parecen insuperables, surgen líderes con sabiduría que trasciende su educación formal. Científicos que hacen descubrimientos revolucionarios, siguiendo intuiciones inexplicables. Artistas que crean obras que sanan almas. Maestros espirituales que enseñan verdades que resuenan en corazones de todas las culturas. Son canales a través de los cuales el legado Anunnaki continúa, guiando nuestra evolución. El regreso de Nibiru, calculado por astrónomos modernos para las próximas décadas, despierta tanto esperanza como inquietud en conciencias que recuerdan subconscientemente encuentros anteriores. Quizás los Anunnaki regresen físicamente, o quizás su regreso sea interno. Un despertar de capacidades dormidas que nos permitan reunirnos con nuestros creadores como iguales espirituales. Deja que los Anunnaki se posen sobre ti. Y así concluye la historia completa de los Anunnaki, desde su llegada hasta su partida, desde la creación hasta el legado eterno. Respira profundamente, y permite que toda esta saga ancestral se asiente suavemente en tu conciencia, como sedimento dorado que se deposita en el fondo de un lago sagrado. Hemos viajado juntos a través de 400.000 años de historia cósmica. Desde Nibiru, el planeta errante que orbita en los confines de nuestro sistema solar, hasta las primeras naves que surcaron el vacío interestelar buscando salvación. Contemplamos cómo Enki estableció Eridu, la primera ciudad terrestre, donde las aguas dulces del Apsu reflejaron por primera vez rostros divinos que habían dejado atrás jardines celestiales. Conocimos la jerarquía sagrada. Anu el Padre Supremo,
cuya sabiduría abarca eones. Enlil, el señor de los vientos, ejecutor implacable de la voluntad cósmica, y Enki, el sabio creativo, cuyo corazón rebosaba compasión hacia todas las formas de vida. Tres pilares divinos que sostuvieron el templo de la existencia, cada uno aportando dones únicos al gran experimento terrestre. Fuimos testigos del nacimiento de la humanidad. Ese momento sagrado cuando la arcilla terrestre se mezcló con esencia divina, cuando Adamu y Tiamat respiraron por primera vez, llevando en sus células tanto la resistencia de la tierra como la sabiduría de las estrellas. Vimos cómo Adapa se convirtió en el primer puente entre mundos, y cómo los Apkalus sembraron las semillas de toda civilización futura, los Mee. Esos dones preciosos que contenían las fórmulas de la cultura, fluyeron desde los santuarios de Enki hacia las ciudades humanas. La escritura que preserva pensamientos más allá de la muerte, la música que sana almas rotas, la metalurgia que transforma elementos brutos en herramientas de belleza. Cada don era acto de amor paternal, legado que elevaría a la humanidad, más allá de sus orígenes humildes. Presenciamos el drama cósmico de Inanna robando los Mee, esa noche de seducción divina que redistribuyó el poder y la sabiduría, demostrando que incluso entre dioses, la astucia femenina puede alterar destinos establecidos. Su audacia llevó civilización a Uruk, pero también sembró semillas de conflictos que resonarían durante milenios. Los vigilantes, movidos por amor prohibido, descendieron del monte Hermón para unirse con mujeres humanas. De estas uniones nacieron los Nefilim, gigantes que caminaron como puentes vivientes entre lo mortal y lo divino. Su legado permanece en nuestros genes, en nuestros mitos, y en ese anhelo inexplicable de trascender nuestras limitaciones terrestres. La rebelión de los Igigi nos enseñó que incluso seres inmortales pueden llegar a límites de resistencia. Su grito de «basta» resonó desde las profundidades mineras hasta las cámaras del Consejo Celestial, precipitando la creación de trabajadores que amarían su labor, demostrando que la dignidad trasciende especies y dimensiones. El diluvio, esa purificación cósmica que borró corrupciones acumuladas, nos mostró tanto la severidad como la misericordia divinas. Enlil desató las aguas, pero Enki salvó la semilla del futuro a través de Atraasis, enseñándonos que la compasión siempre encuentra caminos. Incluso cuando la justicia parece implacable, la Torre de Babel, ese proyecto ambicioso que pretendía alcanzar los cielos, ilustró los peligros del orgullo desmedido, pero también la sabiduría divina que dispersó la humanidad, no por crueldad, sino para sembrar civilización en todos los continentes, cada cultura llevando fragmentos del conocimiento original. Los reyes híbridos gobernaron durante eras que parecen imposibles. Alulim al-Algar. En Menluana, nombres que resuenan con ecos de tiempos cuando la longevidad divina se mezclaba con sabiduría humana. Sus reinados de miles de años permitieron continuidad de visión que construyó civilizaciones duraderas. Las guerras divinas nos recordaron que incluso dioses pueden sucumbir a pasiones destructivas. Cuando Ninurta y Marduk chocaron, la tierra tembló, pero también aprendimos que la autoridad suprema de Anu podía restaurar paz cósmica, demostrando que el amor paternal trasciende rivalidades temporales. Y finalmente, la partida, ese momento melancólico cuando las naves celestiales se alzaron hacia las estrellas, llevando consigo presencias que habían moldeado la Tierra durante 400 milenios. No fue abandono, sino graduación. Padres cósmicos, reconociendo que sus hijos habían crecido lo suficiente para caminar solos. Pero el legado permanece. En cada descubrimiento científico que confirma intuiciones ancestrales, en cada obra de arte que canaliza bellezas cósmicas, en cada momento de trascendencia espiritual que conecta nuestras almas con lo infinito, los Anunnaki viven en nosotros, no como memorias distantes, sino como potenciales despertándose. Cuando contemplas las estrellas con nostalgia inexplicable, cuando sueñas con volar, cuando buscas respuestas en laboratorios y templos,
Estás respondiendo a llamadas que resuenan desde Nibiru. Tu ADN porta códigos que esperan activación. Tu alma conserva memorias de tiempos, cuando dioses inmortales compartían jardines bajo cielos dorados. La historia de los Anunnaki es tu historia, porque eres su creación, su experimento exitoso, su legado viviente. Cada vez que eliges compasión sobre crueldad, sabiduría sobre ignorancia, amor sobre miedo, honras a tus creadores celestiales y preparas el camino para reuniones futuras. Si este viaje por la historia completa de los Anunnaki te trajo paz, considera suscribirte a nuestro canal y compartir esta saga ancestral con otros que aman los mitos de dioses antiguos. Más historias de civilizaciones y deidades te esperan aquí. Cuando regreses, duerme ahora en la certeza de que llevas estrellas en tus venas. Que tus sueños sean visitados por memorias doradas, y que despiertes recordando que eres más que polvo terrestre. Eres hijo de dioses, heredero de Nibiru, puente entre tierra y cielo. Buenas noches.